Ya chicos, entonces hasta la semana pasada estuvimos viendo construcción de tablas de frecuencia, ¿ya? No sé si quedó alguna duda con respecto a eso. Bueno, no era la semana pasada, la semana pasada fue el 18 y la semana antepasada yo no pude hacer clase por problemas personales y estamos hablando de hace como 3 semanas atrás, ahí recién hicimos esa clase donde les pedí que construyéramos tabla de frecuencia. No sé si quedaron dudas con respecto a eso. En general no era tan difícil, solamente había que entender cómo... Ahí apareció una persona, Belén, ¿te parece? Sí, me apareció y la acepté. Ya, eso, por favor. Profesor, Anika. yo no estuve en ninguna de esas clases porque no tenía como un horario para poder estar presente en estas clases. Ahora puedo. Ya, ok, sí, Y me mire, sí, ausenté en varias, así que no sé nada de esto, por si ya, acaso. ok. Mire, Profe, yo tampoco estuve, pero intenté comprenderla y no pude. ya, pero no se preocupe, no se preocupe. Vamos a hacer un ejemplo acá, pero pongan mucha atención y recuerde que esta clase está siendo grabada, así que después si tiene dudas y se complicó en algún momento, revise la clase, vea de nuevo el video, ¿ya? Así que vamos a empezar. Mire, aquí lo único que tú tienes que saber es qué significa cada una de estas partes que aparecen en la parte, en cada uno de estos conceptos que aparecen en la parte de arriba de la tabla, ¿ya? En este caso tenemos la frecuencia absoluta, ¿cierto? Frecuencia absoluta, tenemos la frecuencia acumulada, ¿ya? Después viene la frecuencia relativa, después viene la frecuencia relativa acumulada, después frecuencia relativa porcentual, y después viene la frecuencia relativa también, pero bueno, le borré la palabra relativa, pero también es relativa porcentual acumulada, ¿ya? Ok, tienes que saber qué significa cada una de esas cosas, ¿ya? Lo más importante es que entiendas que estas tablas de frecuencia nos sirven para poder organizar, poder agrupar datos y poder interpretarlos de mejor manera, ¿ya? En el fondo es agruparnos, agrupar, organizar y poder tener un mejor orden de los datos que están, ¿cierto?, de manera desordenada, valga la redundancia, ¿ya? En este caso, por ejemplo, se nos da este ejercicio que está acá, que dice, se le pidió a un grupo de personas que indiquen su color favorito y se obtuvo los siguientes resultados. Este ejercicio lo saqué de internet, así que si alguien lo quiere revisar después, lo puede comprobar y puede ocuparlo. El segundo no, el segundo lo hice yo. ¿Ya? Entonces, mira, estos fueron los datos que entregaron ciertas personas, ¿cierto? Bueno, primero hay que ver cuántas personas hay, ¿ya? Y cada uno especificó su color favorito. En este caso, en primer lugar, tenemos que uno dijo que su color favorito era negro, después el otro dijo que era azul, amarillo, y así constantemente. Fíjate que los colores que se están utilizando son el negro, que se repite ahí, después acá abajito, ¿cierto? ¿Cierto? Después viene el azul también. Y esos colores yo los puse acá en la primera parte. Aquí donde dice color, tú lo colocas en los datos que están aquí. ¿Sí? No sé si vamos entendiendo, si no es tan difícil, ¿ya? Entonces primero tienes que colocar como la categoría, o en palabras más técnicas se dice que se llama marca de clase, ¿ya? Esto que está aquí se llama marca de clase. En estadística eso se llama marca de clase, ¿ya? Entonces, tú vas colocando como las categorías de las cosas que vas utilizando. En este caso son colores, ¿ya? En otro caso, por ejemplo, acá hay otro ejercicio donde dice el número de hermanos. La siguiente tabla muestra el número de hermanos. Entonces la categoría o la marca de clase viene siendo número de hermanos, ¿ya? Entonces, eso es lo que tienes que ir analizando primero. Una vez que ya tú colocas la categoría y vas colocando los valores que se van, o sea, las categorías que se van definiendo, ¿cierto? Que en este caso son el color negro, el color azul, el color amarillo, el rojo, ¿cierto? Una vez que ya tengas todo definido, puedes ir armando la tabla hacia el lado. Vas colocando todos estos conceptos que yo les enseñé en la clase anterior y que ahora ya los vamos a repasar. Entonces, la frecuencia absoluta, a ver, para que vayamos recordando qué significan los conceptos, acá está, esto lo subí al IRMI por si acaso, ustedes lo pueden ver. La frecuencia absoluta dice que es la cantidad de veces que se repite un dato. Entonces, mira, vamos para acá. No sé si vieron ese Word que les puse, ¿cierto? ¿Lo pueden ver o no?
Sí, Ya. ya Sí, lo- profe. Entonces la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite el dato. Entonces, ¿qué tienes que ir haciendo? Tienes que ir viendo ya, bueno, en la categoría negro, el color negro, ¿cuántas veces se repite el dato acá? Negro. Uno, ahí hay uno, ¿cierto? En la segunda fila hay otro, ahí van dos, ¿cierto? Acá no hay 4, ninguno. son 4 en total. Claro, aquí hay otro y aquí hay otro. En total serían 4. Y ese 4 tú lo vas a colocar aquí. 4. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, entonces vamos ahora a la categoría azul. Entonces vamos viendo. 1, 2, 3, 5, son 5. ya, 4 y 5. Muy bien, entonces coloca un 5 acá. Eso es la frecuencia absoluta, es la cantidad de veces que se repite. Amarillo, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, También son 5. 5 también, muy bien. Rojo sería 1, 6. 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Entonces, en total, ¿cuántos datos son? Aquí se coloca el total, abajito. En total serían, suma, 20. 20 datos. Y comprobemos 20. si son 20. Fíjate en la tabla. En la tabla tienes 1, 2, 3, 4, 5 hacia el lado y hacia abajo tienes 1, 2, 3, 4. Multiplicamos 5 por 4 y nos da 20. ¿Ya? Solamente para ver si está correcto. Muy bien. Una vez que ya chequees que está todo correcto, que la cantidad de datos es correcta, tú ya puedes seguir avanzando hacia el lado con el resto de la tabla, ¿ya? Entonces, el resto de la tabla se va a ir haciendo a partir de estos datos que tú pusiste al principio. Es muy importante que tú verifiques que estos datos están bien colocados, porque si tú no los colocas bien, el resto de la tabla está toda mala, ¿ya? ¿Se entiende? El resto de la tabla estaría toda mala si es que tú no colocas bien estos datos. Estos son los fundamentales. ¿Ya? Entonces, y esos datos requieren solamente que tú sepas contar, nada más. Ok, la frecuencia acumulada, vamos para acá de nuevo, la frecuencia acumulada es la suma acumulada de la frecuencia absoluta. Es la suma acumulada de la frecuencia absoluta. Entonces, en primer lugar, tú colocas, repite este 4 que está aquí. ¿Ya? Repite este 4 que está acá, lo coloca ahí. Y lo que va a hacer ahora es irle sumando la frecuencia absoluta siguiente, o sea, a este 4 que pusimos acá a la derecha, le va a sumar este 5 que viene abajito de la categoría azul. Y si tú sumas 4 más 5, entonces el resultado te va a dar 9. 9. 9. Y ahora este 9, tú le sumas el 5 que está acá abajo. Y te va a dar 14. 14. 14. Y al 14 que está acá, que recién pusimos, le sumamos el 6 y nos da 20. 20. Siempre este número que está acá tiene que ser el total. Tiene que coincidir. Tiene que coincidir. ¿Ya? Esa es la frecuencia acumulada. Acumulada. Que también tú le puedes colocar acá entre medio absoluta, ¿ya? Porque se refiere a la absoluta acumulada. ¿Ya? Luego viene la frecuencia relativa. La frecuencia relativa tú la puedes escribir de dos formas, pero en general siempre se utiliza la forma decimal, pero tú la puedes escribir como fracción también. La frecuencia relativa no es más que la división. A ver, ¿dónde está el archivo? Acá está. Aquí está. La frecuencia relativa dice que es la división entre las frecuencias absolutas y el total de datos. ¿Ya? Ahí dice que son valores decimales redondeados a la centésima. Entonces, de nuevo, la división entre la frecuencia absoluta y el total de datos. Entonces, ¿cuál es la frecuencia absoluta de negro? En este caso, 4. 4. sería 4, y esto se divide por el total de datos. ¿Cuántos datos tenemos en total? 20. Muy bien, tenemos 4 sobre 20. ¿Se entiende? Sí. Chiquillos, ¿se entiende el resto? Sí. Ya, entonces, pero tú no escribes 4 sobre 20, tú vas a tu calculadora Divide. y tú divides 4 dividido por 20, Sí. ¿ya? Y eso da 0,2. Pero como Entonces tú colocas acá 0,2. Ya, de nuevo, acá en la segunda tú buscas la frecuencia absoluta de nuevo. Esta es la frecuencia absoluta y la divides por el total de datos. En este caso sería 5 dividido por 20. Entonces, de nuevo la calculadora. 5 dividido por 20. Y eso me da 0,25. Y eso lo vamos a escribir acá. 0,25. ¿Sí? Aquí
aquí ya es el mismo dato, es 5. Entonces tú vuelves a repetir el número, 0,25. ¿Ya? Porque acuérdate, 5 sobre 20. ¿Sí? Y acá nos quedaría 6 sobre 20. Vamos a la calculadora. 6 0.3. sobre 20. Y eso nos da 0,3. ¿Ya? Vamos bien hasta el momento, ¿no? Sí. Ya, y mira, Tendría acá que dar abajito, uno. claro, acá abajito hay que volver a hacer la sumatoria. Entonces, si tú haces la sumatoria, de todos estos valores que están aquí, siempre tiene que dar como resultado 1. 1. Entonces tú sumas 0,2 más 0,25 más 0,25 y más 0,3. Entonces esto me tiene que dar 1. Ya, si te da más que 1, tienes que redondear. Si te da menos que 1, también tienes que redondear. Lo importante es que siempre, ¿qué significa redondear? Significa subir o bajar dependiendo del decimal que te vaya dando, porque hay algunos casos donde el decimal te va a dar, por ejemplo, no te va a dar 0,2, sino que te va a dar 0,2222222, ¿ya? Entonces tú tienes que redondear, o aproximar también se dice, ¿ya? Y bueno, la semana pasada les recordé que cuando aparecía, por ejemplo, 0,27777, eso en realidad era 0,28, porque se aproximaba dependiendo del número que acompañaba acá, ¿cierto? Después de después de la centésima, uno veía la milésima, ¿cierto? El valor que venía después, en este caso el tercer dígito después de la coma, y uno veía si es que si era mayor o igual a 5, entonces tú subías al siguiente número, y si era menor o igual a 4, o entre 0, 1, 2, 3 y 4, entonces tú lo dejabas solamente el 7, ¿ya? Por ejemplo, si hubiese sido por acá 0,28, 4, entonces esto se mantiene en 0,28, ¿ya? Porque el número que viene acá en el tercer lugar es 4, entonces lo que quiere decir es que... Profe, Ah, hay una niña que dijo que se le fue el internet y que no entendió, que no... que si lo Ah, podía volver a repetir. ya, pero ¿en qué parte quedó pegada? No sé, es que dijo que se le había ido el internet. Ya no me deja ver el chat. Pero puede revisar después el video, si en el video queda todo grabado, ¿ya? Ya, mira, bueno, después voy a hacer un resumen completo de todo lo que estamos hablando, ¿ya? Entonces, vamos a ver, pues, la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite el dato, la frecuencia acumulada va sumando los valores de la frecuencia absoluta, tienes que llegar acá al resultado total. La frecuencia relativa tú divides la frecuencia absoluta por el total de datos, ¿ya? Por el total de datos. 4 sobre 20, acá 5 sobre 20, 5 sobre 20, y esos resultados los vas colocando acá en esa columna de frecuencia relativa. Y el último 6 sobre 20, y eso da 0,3. Si sumas todo esto hacia abajo, te da 1. ¿Ya? Frecuencia relativa acumulada, tú vas sumando las frecuencias relativas. La palabra acumulada significa que tienes que ir sumando. Eso significa acumulada, ¿ya? Entonces, cuando aparezca acumulada, frecuencia relativa acumulada, tú vas sumando las frecuencias relativas, ¿ya? Entonces, la frecuencia relativa en el primer caso era 0,2, tú lo dejas tal cual. Y después le sumas este que está acá. Entonces te queda 0,2, que es el que recién pusimos, más el que viene a continuación, que sería 0,25, y eso te da 0,45. Y eso lo coloca acá, 0,45. Después al 0,45 le sumas de nuevo el 0,25 que viene más abajo, más 0,25, ¿cierto? Y eso te da 0,7 y lo colocas acá. Y luego el 0,7 le sumas 0,3 y te tiene que dar siempre... Te tiene que dar 1 también. ¿Ya? Si les da 0,999999, usted le coloca el 1 nomás, ¿ya? Y le coloca, yo les dije el otro día que le podía colocar, no me acuerdo cómo se hacía, pero ya no me acuerdo. Una colita de chancho. El chanchito, me Eso, dijo que el chanchito algo así.
Sí, la colita de chancho, a ver, este que está acá. Eso, ahí está, eso. ¿Qué significa eso? Significa aproximadamente 1, ¿ya? ¿Ya? Si te da 0,9, 9, 8, 8, 7, 6, lo que sea, si te da muy cercano a 1, tú colocas eso. Ahora, si te da muy lejano a 1, por ejemplo, te da 0,90, es porque hay algo que está malo. Ahora, si te da 1,6, está muy malo, ¿ya? Entonces, puede ser que de repente los datos no están bien sumados, o se está haciendo una división que no, o el total de datos no era lo que realmente se puso. Por eso tienes que hacer cuadrar esto que está acá, que es la frecuencia absoluta. Una vez que cuadres la frecuencia absoluta, para acá tiene que todo darte exacto, ¿ya? Eso es. Después viene la frecuencia relativa porcentual, y lo único que tienes que hacer es multiplicar las frecuencias relativas que están acá, por 100, ¿ya? Entonces, vamos al primer caso. El 0,2 tú lo multiplicas por 100. Acá está, tú vas al 0,2 y lo multiplicas por 100. Eso significa porcentual, multiplicar por 100, y te da 20. Y ese 20 tú lo colocas acá, 20. Y se refiere al 20%, ¿ya? Estamos hablando de porcentual, 20%. Esto de acá tú lo multiplicas por 100 y te da 25, ¿ya? Voy a hacerlo al tiro porque no es tan difícil. Esto también, si tú lo multiplicas por 100, te da 25. En el fondo se corre la coma 2 lugares hacia la derecha, ¿cierto? Y esto te da, de abajo te da 30. Si tú sumas todos estos valores, te tiene que dar 100%. ¿Ya? Estamos trabajando en porcentaje, acuérdate. Esto es porcentual, por ende, es un signo de porcentaje. ¿Ya? Entonces, cuando tú quieras leer esto, entonces tú dices, por ejemplo, en el primer caso, tú dices que el 20% de las personas dijo que su color favorito era el Negro. negro, ¿cierto? Y si yo te digo, ¿qué significa este 30 que está acá abajo? El 30% le gusta el rojo. Eso, ¿ves? Prefirió el rojo, ya. Entonces, la última columna que está acá, que es la frecuencia porcentual acumulada, que hace referencia a la relativa, ¿cierto? Entonces, en el fondo, tú vas sumando estos valores que están acá, los que recién calculamos, considerando siempre primero el mismo. Ya el 20 que está acá, tú lo colocas aquí, repites el mismo, y vas sumando. 20 más 25 te da 45, más 25 te da 70, que en el fondo también es multiplicar esto por 100. ¿Ah? Es lo mismo que hacer eso. Y aquí te da 100. ¿Ya? Eso es todo. Ya, y ahí, una vez que terminas de hacer la tabla, tú puedes hacer preguntas. O sea, es que en realidad estas tablas no es para solamente completarlas. Tú tienes que entregar algún tipo de información a partir de esa tabla. Tienes que saber decir algunas cosas. Entonces, eso es lo que le vamos a agregar hoy día. Le vamos a agregar algunas interpretaciones que están acá. Entonces, por ejemplo, yo hice unas preguntas que son bien básicas, chiquillos, ya no es para que ustedes se alarmen tanto. Y vamos a ver cómo poder responderla. Ya, la pregunta número 1 dice... No sé si hasta el momento les quedó claro cómo se hace la tabla. Y si no les quedó claro, por favor les pido que vuelvan a ver el video después cuando se lo envíe a su WhatsApp, ¿ya? Dice, ¿cuántas personas indicaron que su color favorito es el azul? 5 de las 20. Ya, entonces, ¿dónde nos vamos a ver ese dato? Cuando nos preguntan por la cantidad de personas. La frecuencia absoluta. Claro, nos paramos acá en la frecuencia absoluta. ¿Se va entendiendo, chicos, el resto? Recordemos que la frecuencia absoluta tiene que ver con la cantidad que se repite el dato, pero en este caso el dato se refiere a las personas que indicaron un color favorito, ¿ya? Entonces, ¿cuántas personas indicaron que su color favorito es el azul? Entonces, acá tú te vas, ahí, no sé si se ve, entonces ese dato te indica, entonces tú colocas acá, 5 personas indicaron que su color favorito es el azul. Ya tienes que hacer una respuesta bien elaborada, no vas a colocar 5 nomás, ¿ya? La segunda, ¿cuál es el porcentaje? Vamos a colocarlo en negrita esto para que se note la diferencia. Profe, tengo una pregunta. Dígame.
Si uno envía la guía por LIRMI y se equivoca, ¿se le puede reenviar por el correo? Es que lo que pasa es que el IRMI, lo que pasa es que cada profesor tiene sus cursos. Entonces a mí no me sirve que tú me envíes guías porque de repente si no eres parte de mi curso, bueno, yo lo único que podría hacer es decirte, sí, lo hiciste bien, no lo hiciste mal, pero yo no te puedo corregir lo que subiste al IRMI. ¿Entiendes? Eso tendrías que hablarlo con el profesor, pero con el profesor de tu respectivo asignatura. ¿Ya? Sí, no sé, por ejemplo, no sé qué curso eres tú, a lo mejor te hace el profesor, no sé, Abel o la profesora Patti. Profe, Dígame. y si el profesor que no es originalmente, no hemos sabido nada de él desde que empezó la pandemia. Pero el profesor tiene que haberle escrito algunas cosas en IRME. Nada, profe, en absoluto. ¿De qué curso usted? Concuerdo con la Nicole. Tercero E, con el profesor Miguel Avilés. ¿Pero no le ha subido nada al IRME? Sí, pero han subido, pero no él respectivamente. Sí, no nos habla, no nos dice nada. Pero No chiquillos, sé, que Está desapareció. muerto, profe. yo estoy a cargo de hacer la clase. Si el profesor solamente, en este caso, estamos trabajando como un equipo en el departamento de matemáticas. Y en mi Usted caso- hace guía, pero no son las mismas que manda el profe. pero a lo mejor eso ocurrió en el primer semestre, pero ahora en el segundo semestre estamos trabajando con la misma guía. No, de hecho la guía que está mostrando no es la misma que tenemos nosotros. No, Sí, que no esa es la guía- misma. chiquillo, esta Tiene otro guía- formato y tiene preguntas. chiquillo, esta guía la hice yo exclusivamente para esta clase. No es una guía que haya que subir al IRME. Ah, eso explica muchas Ah. cosas. En mi clase nomás. ¿Ya? Esto lo hice yo, lo hice ayer para preparar la clase, para poder ir viendo de qué se trata, ir solamente a lo que nos compete. No le quise colocar nada más, solamente la tabla, rellenar la tabla y hacer las preguntas, nada más. Eso es lo que necesitamos que ustedes sepan, nada más. El resto ¿cómo se llama? Mucha materia, y son cosas que ustedes las van a ir aprendiendo a medida que hagamos estos ejercicios en la tabla, o sea, ahora en la clase. Ya, por eso es tan importante que yo lo hiciera de manera tan resumida. Esta tablita yo se las voy a enviar por el WhatsApp, así que no se preocupen. O sea, esto lo van a tener ustedes, ¿ya? Ya sigamos porque ya nos queda poco tiempo. La segunda pregunta dice, ¿cuál es el porcentaje de personas que indicaron que su color favorito era el rojo? Entonces tú te vas a la tabla, ¿dónde está el rojo? Aquí está. Y te pregunta por el porcentaje de El personas. 30%. Entonces tú te vas, ¿dónde está el porcentaje? La frecuencia relativa porcentual. En la frecuencia relativa porcentual. Entonces tú cruzas el color rojo con la frecuencia relativa porcentual y ahí te da que es el 30%. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de personas que indicaron que su color favorito era el rojo? El 30%. Y ahí tú completas la pregunta más adelante. Y después dice, ¿cuál es el porcentaje de personas que indicaron que su color favorito era el negro o el azul? Entonces tú te vas al negro. ¿Cuánto es el porcentaje? 20%. Ya, y en el azul, 25%. 25%. ¿cuál sería el porcentaje de personas que indicaron que su color favorito era el negro o azul? Si no, 45%. Eso. Este dato que está acá, el que se los marqué aquí, ese dato te entrega el acumulado entre el negro y el azul. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿cuál es el porcentaje de personas que indicaron que su color favorito era negro o azul? Entonces, el 45% de las personas. ¿Ya? ¿Se entiende o no? Si no es tan difícil, no es tan difícil. ¿Ya? Profe, Sí, profe. Ya, ok. Esas son las preguntas que le hice en ese ejercicio. Vamos con el segundo ejercicio para que no perdamos tanto tiempo, ¿ya? Vamos a ir haciendo rapidito la tabla. A la frecuencia acumulada, recuerde que vamos sumando los valores. Vamos sumando los valores. Y al final tenemos que llegar al total. Ya, en este caso, aquí es diferente porque te muestra la tabla con ya con la frecuencia absoluta ingresada. ¿Ya? Entonces tú lo único que tienes que hacer es completar el resto de la tabla. La frecuencia relativa, tienes que ir calculando, ¿cierto? Y aquí van a salir valores que no son exactos. 5 sobre 30, ¿cierto? Esto da 0, ya, mira, fíjate, ahí te dio 0,16 periódico.
Pero en este caso, como después del 6 viene un 6, ¿cierto? Ese 6 que está ahí, entonces te sube, te hace aproximar al siguiente valor, ¿ya? Después viene 19 sobre 30, eso te da 0,3. Fíjate que este valor que está acá es un 3, por ende tú no tienes que subir ese 3 a 4, sino que lo mantienes. Entonces te queda 0,63, ¿ya? Después viene 9 sobre 30. 9 sobre 30, eso te da 0,3. Y 2 sobre 30. 2 sobre 30, y eso te da 0,0666, y este número es un 6, ¿cierto? Por ende, hace que suba. 0,07. No sé si estamos bien, ¿eh? ¿Calculé todo bien o no? A ver. Si es que está todo bien, tendríamos que 0,17. Sumar estos valores y nos tiene que dar. Ah, este era 0,3. A ver. Y ahí me pasé, ¿viste? Algo me equivoqué. Ya, de nuevo. ¿Qué hice? Aquí creo que cometí un error. Tomé el 19 y no tomé el 14. Ya, ve, es importante ver que de repente uno, al hacer estas cosas rápido. Ahí está, ¿viste? Este era el error. En este caso es un 6, por ende lo subes a 7. 0,47. Ya, ahí está el error. Subamos de nuevo. 0,17. No sé si me están escuchando, chicos. O quedaron como... Sí, profesor. Yo sí lo estoy escuchando. ¿Se dieron cuenta del error que cometí, no? Sí, profe. Sí. Sí. Profe, tengo una duda. Mira, fíjate cómo me dio 1,01. Significa que me pasé un poquito, pero es lo mínimo, porque viene después del 1 viene un 0. Si hubiese sido 1,1 ya era mucho. Entonces, aquí vamos a colocar, ¿a dónde está? Acá, vamos a colocar las colitas de chancho y vamos a colocar el 1, ¿ya? Cuando pasa eso que te pasa un poquito o te quedas un poquito, colocas la colita de chancho y el 1, ¿ya? Así que no se asusten. Ya, frecuencia relativa acumulada, vamos sumando los valores. El 0,17 lo copiamos, después le sumamos al 0,17, le sumamos el que viene a continuación, que sería 0,47, y eso me da 0,64. ¿Qué dudas tienen, chicos? Profe, de la guía que se subieron al IRMI, ¿qué guía se mandan? La primera. ¿Las dos? La primera, porque la segunda era una tabla nomás, era una tabla de ejercicio, no. Era la primera. O sea, toda la que tiene la estadística. La que tiene muchos ejercicios, muchas páginas. Pero era, Ya. acuérdense que eran como los últimos 3, porque yo les subí una que venía media completa. Eran los últimos 3 ejercicios, ¿no? Y era la completación de las tablas, ¿no? Ya, y esto aquí debería darnos 1. Pero como no nos da exactamente 1, tú copias y pegas esto y le colocas colita chancho 1. ¿Ya? Frecuencia relativa porcentual, recuerda que multiplica esto por 100, y en el fondo te corres la coma 2 lugares hacia la derecha. 17, 47, acá 30, porque después del 3 viene un 0 aquí, ¿ya? Por eso es 30, si te corres 2 lugares hacia la derecha. Acá es 7, y si sumas todo esto debiese darte 100, y si no te da 100, entonces te da aproximadamente 100, ¿ya? En algunos casos, algunos profesores hacen que algunas de estas cosas cambien. Por ejemplo, tú puedes cambiar estos 6, lo puedes cambiar a 6, y esto también lo cambias a 6, y listo, y te da, ¿ya? El que esté como más aproximado. Pero eso, así es la estadística, hay cosas que por decimales no te va a funcionar, ¿ya? Así que no te asustes, si no te da, igual está correcto, ¿ya? Porque son aproximaciones, siempre tiene un margen de error en estadística. Y a la frecuencia porcentual acumulada, entonces sumas esto, en el fondo esto multiplicado por 100, es lo mismo, ¿ya? Te queda 17, te queda 64, te queda 94,
y te queda aproximadamente 100. Ya, ahí está la tabla completa. No sé si tienen alguna duda con respecto a esto. Fui súper rápido profe. porque me quedan 15 minutos y me gustaría que podamos interpretar No, bien profe. lo que aparece acá. Ya, la interpretación. Aquí yo me fui en papa con las preguntas. Dije, ya vamos a hacer estas preguntas para que vayamos viendo cómo se hace. Ya, ahí dejé después lo arreglo para que ustedes lo vean en su casa. Ya, entonces, me interesa que vayamos respondiendo las preguntas. ¿Por qué? Porque, chiquillos, la próxima semana, a esta misma hora, vamos a dejar abierta la plataforma. No hay clase, ¿ah? No hay clase. Va a quedar abierta solamente la plataforma para que ustedes puedan hacer la prueba. La prueba consta de 10 preguntas y en algunos casos yo les voy a preguntar, por ejemplo, voy a hacer una pregunta de la prueba que tengo pensada hacerle. Ya, mira, voy a hacer la primera. Entonces, ¿por qué? Porque en LIRMI no está la opción para que ustedes puedan completar una tabla, pero sí hay una opción que yo les puedo, por ejemplo, yo les coloco la tabla sin completar, por eso les digo, tienen que estar con su lápiz, su papel y todo, ¿no? Y su calculadora. Yo les voy a dejar solamente la primera parte, así como con la frecuencia absoluta. Solamente estas primeras dos columnas, ¿ya? Y el resto tendrían que completarlo ustedes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una de las preguntas sería, ¿cuáles son los valores de la fila que contiene la categoría de 2 estudiantes? Entonces la respuesta, por ejemplo, la A va a salir 2 estudiantes, ya yo tengo que colocar, por ejemplo, 14, 19, 0,47, 0,64, 47 y 64. ¿Esa es correcta? ¿Es correcta, no? No. Eso sería de un estudiante. No, porque esa fila corresponde a la categoría de ¿cuántos estudiantes? De uno. De un estudiante. De hecho, ¿ya? de 2 porque cantidad de hermanos. Ya, ¿viste? Entonces aquí, esta fila que está acá corresponde a un estudiante. Pero la pregunta tiene que ver con 2 estudiantes. Entonces, ¿cuál sería la correcta? La correcta sería 9, 28, 0,3, ¿cierto? Ya, ¿se entiende, no? ¿Se entiende lo que quiero mostrarle? Sí, sí. Para la prueba, Una alternativa. claro, para la prueba yo les voy a colocar todas estas opciones para que ustedes tengan que hacer la tabla. La tienen que hacer. ¿Ya? Y luego de eso, a lo mejor le hago 2 preguntas de esas. Le hago 2 preguntas de esas para ver que realmente hicieron la tabla. Y ahí tú tienes que, en el fondo, colocar la alternativa correcta nomás, ¿ya? En este caso la alternativa correcta sería esa, ¿ya? Ya, después, aparte de eso, que es para verificar que usted hizo la tabla, le voy a hacer preguntas de interpretación de la tabla. Entonces, en este caso vienen las preguntas interpretativas, las que vienen más abajo. Ya, acuérdate que esto va a tener C y va a tener... va a tener C y D y E, no sé cuántas vamos a colocar, yo creo que 4 nomás. Ya, ¿cuántos estudiantes son hijos únicos? La primera pregunta. Acuérdate que... Profe, ¿la prueba va a ser con pura alternativa? Sí, solo alternativa. Sí. Sí. Ya, entonces la primera dice, ¿cuántos estudiantes son hijos únicos? Entonces, ¿dónde tienes que pararte tú? ¿En cuál de las columnas? Frecuencia absoluta. En la frecuencia absoluta, muy bien. ¿Y cuál sería la categoría que tienes que utilizar acá? 0, 1, 2 o 3. 0. 0, porque estamos hablando de que no tiene hermanos, ¿cierto? Un hijo único no tiene hermanos. Profe, ¿Ah? tengo una duda bien seria. Ya, ¿Qué diga. día se envía? ¿La guía de número 1 del segundo semestre o la construcción de tablas? No, la guía número 1. Vaya. Y de hecho hasta hoy día ya es como plazo máximo, porque ya no se puede estar revisando constantemente el IRMI, pues. Tienen que ser Yo responsables. mandé las 2 y se lo había dicho. Ya. Yo no sabía cómo hacer la guía. ¿Puede recibir la guía que correspondía
Correo Hoy día institucional, más tardar el que que- mandamos. Sí, Sí, son- hoy día. Son Sí, 3 sí. tablas nomás y no tienen que responder las interpretaciones, solamente las tablas. Sí, profe, es que la tenía lista, pero dudé en enviarla y por eso envié la otra. Ya, por eso les digo, hoy día más tardar porque para que el profesor tenga tiempo para revisarla y hacerle la retroalimentación, ¿ya? A todo esto yo no estoy revisando, lo está revisando otras personas, ¿ya? Porque yo estoy encargado de hacer la clase. ¿Y a cuántos estudiantes son hijos únicos? Entonces dijimos que eran 5. ¿Por qué? Porque aquí está, 0 hermanos, entonces 5 estudiantes tenían 0 hermanos, ¿ya? Entonces son hijos únicos. Ahora dice, ¿cuál es el porcentaje? Ustedes tienen que colocar acá, 5 estudiantes son hijos únicos, son hijos únicos, ¿ya? Bueno, eso va a salir en la opción también, ¿ya? ¿Cuál es el porcentaje de estudiantes que tiene 3 hermanos? Entonces, El 3 hermanos. 7%. ¿Cuánto? ¿Él? No escuché bien. 7%. Aquí están los porcentajes, acuérdense. Entonces, el 7%. Entonces acá vamos a colocar el 7%. Ya. ¿Qué significa el número obtenido? Ya, pongan atención. ¿Qué significa el número obtenido en la frecuencia porcentual acumulada para un hermano? Aquí, para un hermano. 64. Ya, ¿qué significa? ¿Qué significa? No le estoy preguntando cuál es el número. ¿Qué significa el número obtenido en la frecuencia porcentual acumulada para un hermano? Ya, está bien, es 64. ¿Pero qué significa 64? Significa que... ¿Qué cosa? ¿Qué es la suma de los porcentajes Ya, pero... entre eso- 0 y 1? Ya, pero eso es algo técnicamente matemático. La respuesta tiene que ser interpretativa. O sea, ¿qué significa ese 64? Significa que el Que el cua- 64, ¿qué? Que el 47% de los alumnos tienen un hermano. No, no es 47 el número que estaban utilizando, ¿ah? Porque te pregunta por este número que está acá, por el 64. Acuérdate, ¿qué significa el número obtenido en la frecuencia porcentual acumulada? Aquí está la frecuencia porcentual acumulada. Es la categoría un hermano, acá. Se cruza eso que está acá, esa fila, con esta que está acá. Entonces, en el fondo, es 64. ¿Qué significa ese 64? Perdón. Que el 64% de las personas tienen Ya, significa entre que uno a alguien ningún dijo algo. hermano. Ya, que el 64% ¿de quién? De las personas encuestadas. Por Ya, eso ¿quiénes son las dice, personas encuestadas? los estudiantes, ¿Qué es lo que muestra? alumnos. Ya, entonces significa que el 64% de los alumnos, ¿ya? ¿Qué más? Tienen entre uno a ningún hermano. Ya, pero mejor redactado. Ya, bueno, tiene Un hermano. uno o ningún ningún hermano. ¿Se entiende eso? Sí. El resto, chiquillos. Sí. Sí, profesor. Sí. Ya, porque lo importante es que tú te des cuenta que este 64 habla de una frecuencia porcentual acumulada. O sea que toma no solamente la categoría 1, sino que también toma la categoría 0. Por eso es importante que tú consideres que dice que ese 64 significa que el 64% de los alumnos tiene uno o ningún hermano, ¿ya? Entonces ahí se toman, cuando tú colocas esta frase de aquí que dice tiene uno o ningún hermano, ahí estás considerando las dos categorías, que en este caso serían los números de hermanos, ¿ya? Profe, Dígame. ¿y si por alguna razón colocara el 17? ¿Este de acá? Sí. No, pues ahí tú tendrías que decir que no tiene hermano. Ah, ya. Ningún hermano. Ahora, si te Y colocas... el 94. Ya, si fuera el 94. Ahí tendrías que poner, tiene dos, uno o ningún hermano. ¿Se entiende, no? No, ese no lo entendí, profe. Ya, mira, si la pregunta hubiese sido, ¿qué significa el número obtenido de la frecuencia porcentual acumulada para dos hermanos?
para 2 hermanos, en vez de 1, aquí hubiese sido un 2, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, tú te fijas en ese número, el 94. Entonces, la respuesta sería, significa que el 94% de los alumnos, en vez de 64, aquí tú colocas 94, tiene 2, pues tendrías que haber puesto aquí, vamos a hacer la misma pregunta, pero con el 2, a ver, hagamos la misma pregunta acá, para que vayamos viendo. Ya, ¿qué significa el número obtenido en la frecuencia por resultado acumulada para 2 hermanos? Ya, en este caso, recuerda que es el 90 y... ¿A dónde está? Ahí arriba está, ya, el 94. 94%. ¿Cómo tiene entre 1 o 2 hermanos? No, mira, Tienen fíjate lo que va a pasar. Entonces significa que el 94% de los alumnos tiene 2 o un hermano. O menos. hermanos. Tiene 2 o menos hermanos. Puede ser 2, 1 o 0, ¿cierto? Y ahí te toman todas las categorías que están hacia atrás. 2, Y si 1, en vez pregunta la frecuencia potencial acumulada, pregunta, por ejemplo, la frecuencia relativa acumulada. Si te preguntan la frecuencia relativa acumulada, es que es difícil que te pregunten la frecuencia relativa acumulada porque estamos hablando de números decimales que tiene que ver con una parte de una unidad, ¿ya? Entonces, generalmente las preguntas asociadas a estas tablas son, tienen que ver con porcentaje o con frecuencias absolutas. O sea, esto y esto. Eso y eso, ¿ya? Si te preguntan por esto, es que el profesor no entiende mucho de lo que te está preguntando, ¿ya? Porque no tiene mucho sentido. No respondamos. Ya, no, es buena la pregunta, Joseph, pero mira, la respuesta que yo te doy como profesor es que estos datos que están acá, estas dos columnas que están acá, te ayudan a hacer estas que están acá. Que en el fondo son las que tú tienes que interpretar, ¿ya? No sé si me quedó clara la acotación, la respuesta que te estoy dando. Estas tablas que están acá no son tablas que son interpretables, ¿ya? O sea, sí se pueden interpretar, pero diciendo, por ejemplo, que el 0,17 ya no puede hablar de porcentaje, sino que hablas de la parte de un entero. Entonces, a lo que voy yo es que podría decir que 5, en vez de 0,17 puede utilizar 5 de 30 estudiantes, en vez de haber hecho haber colocado la división, tú colocas la fracción, ¿no? 5 de 30 estudiantes, no sé, pues tienen 0 hermanos, ¿ya? Una cosa así. Que es lo que, como te dice la primera pregunta, pero ahora hubiese tomado la relativa. Ahí tienes que haber colocado de 30, ¿ya? Pero no tiene mucho sentido, ¿ya? La otra pregunta dice, ¿cuántos estudiantes tienen 1 o más hermanos? Fíjate, 1 o más. Entonces te va a la tablita. 1 o más. ¿25? El 94%. Ya, espérate, No, la pregunta dice 25. estudiantes. Dice estudiantes, no dice porcentaje. 25 Son estudiantes. 25 alumnos. Bueno, estudiantes. 1 o más. ¿Qué tendrías que considerar? Ahí está El el 1. 14 más 9 más 2. 14, el 9, el 2. Ya, entonces tendrías que sumar la frecuencia absoluta del 14, el 9 y el 2. ¿Por qué? Quedan Porque ahí están 25. los 1 o más. ¿Cierto? 1 o más hermanos. Sí. ¿Se entiende o no? No sé si se logra ver Sí. lo que estoy seleccionando. Sí, sí se Y ahí entiende. profe. Sí, sí se ve y se entiende. Ya, 14 más 9 sería 23 y más 2 sería 25. Entonces, 25. ¿cuántos estudiantes tienen 1 más hermanos? 25 estudiantes 25. tienen, ya, 1 más hermanos. Y la última, ¿qué porcentaje de estudiantes tiene menos de 3 hermanos? ¿Qué porcentaje de estudiantes tiene menos de 3 hermanos? El 0, el 1 y el 2. Ya, eso, tienes que fijarte el 0 y el 2. ¿Y dónde está ese porcentaje que andamos No. buscando? ¿Es la frecuencia relativa porcentual o la No. frecuencia relativa porcentual acumulada? En frecuencia porcentual acumulada. Muy bien. ¿Y cuál sería el número que tenemos que colocar? 94%. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿con qué porcentaje de estudiantes tiene menos de 3 hermanos? El 94% de los estudiantes tiene menos de 3 hermanos. Ya, chiquillos, terminamos la clase, son las 12, tengo que dejarlos. Espero que les haya gustado. Yo creo que con esto ya están bien para la prueba de la próxima semana.
Y no se confundan, si en realidad lo más importante acá es que ustedes sepan hacer bien la tabla. Yo voy a tratar de que la tabla, los datos acá no les den con aproximaciones, sino que les dé como esta que está acá, que aquí dieron exacto, ve que dieron todo exacto, ya, no hubo ninguna aproximación. Profe, Valentina, ¿qué día va a ser la prueba? va a ser el mismo jueves, probablemente desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, para que tengan un lapso de tiempo en que a lo mejor, no sé, pueden que tengan que salir, tengan que ir a buscar la caja con una no sé, cualquier cosa. Entonces, para que no tenga ese problema, se les da un tiempo largo, ¿ya? Acá. Así que, Profe, si no se manda la guía, ¿qué pasa? nada, o sea, igual, es que lo que pasa es que la guía tiene que... hay una validación ahí que nosotros te vamos colocando. Te vamos colocando si eres bajo, alto, medio alto. Y eso son como, entre comillas, notas acumulativas, que a la larga te va a servir después. O sea, tienes que, en el fondo deberías igual hacerlo, ¿ya? Porque yo creo que nosotros en el caso de matemática, como estamos haciendo pruebas, eso lo vamos a considerar como para darle unas décimas extra, unas cosas así, ¿ya? Ah, ya. Pero de todas formas, hágalo, hágalo. Si tampoco es tan difícil, estamos hablando de 3 tablas, ¿no? ¿Ya? Son las últimas 3 tablas las que tienen que hacer. ¿Y le sirve para estudiar? ¿Solo las últimas 3? Sí, solo las últimas 3. ¿Y las preguntas igual? Bueno, si quería hacer la pregunta, la hace, pues, para que entienda. Para que, ¿cómo se dice? Ensaye lo que acabamos de ver. Ya. Así que eso, chiquillos, pues no, yo les voy a enviar esto al grupo de WhatsApp. Ojalá que todos estén ahí. Y eso, si queda alguna duda, igual me pueden hacer dudas, pueden consultar las dudas en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Está abierto el grupo para que lo puedan hacer. Ya, chiquillos, no sé si queda alguna otra cosa más que hacer. Yo me despido por este lado. Creo que hicimos una buena clase, así que ojalá que les vaya bien la próxima semana, ¿ya? Chao, profe. Cuídense, que estén muy bien. Chao, chao, que Chao. vaya bien. Chao, profe. Chao, Que chao. esté bien. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien, profe, profe. Chao, chao. Todos del mismo. Chao, chao. Ya, súper.